Queridos hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes. A través de este canal, a través de esta plataforma, voy a estar compartiendo algunas lecturas sobre esta fascinante obra de Johannes Gerardus Voss, Los Pastantes Escoceses. Les invito a que me acompañen en esta lectura de este primer capítulo de este fascinante libro. Parte uno: Los orígenes de los Covenanters. Capítulo uno: El contexto del movimiento Covenanter. Un resumen de la primera reforma en Escocia, 1560-1567. Número uno: Antecedentes de la reforma. La Iglesia de Roma controló la vida religiosa de Escocia durante un periodo relativamente corto. Escocia recibió el cristianismo temprano en su forma celta, no romana. No fue hasta la época de la reina Margarita, a finales del siglo XI, que el cristianismo celta cedió ante el catolicismo romano. Desde entonces y hasta mediados del siglo XVI, Escocia fue una tierra de profunda oscuridad espiritual, con muchos sacerdotes, pero pocos testigos de Jesucristo, muchas iglesias, pero poco evangelio. Poco después del inicio de la Reforma en Alemania, las doctrinas del protestantismo comenzaron a llegar a Escocia. Probablemente el primer testigo protestante en Escocia fue Patrick Hamilton, un joven de linaje noble que había visitado a Lutero en Alemania en 1526. Hamilton se apresuró a regresar a Escocia para proclamar allí las buenas nuevas. No pasó mucho tiempo hasta que el clero católico se dio cuenta de las actividades de Hamilton y decidió actuar contra él. En este movimiento, James Whittle, arzobispo de St. Andrew, tomó la delantera. Hamilton fue condenado a muerte y quemado en la hoguera el 28 de febrero de 1528, siendo el primer mártir de la Reforma Protestante en Escocia. Antes de morir, le dio sus ropas exteriores a su sirviente, diciendo: estas cosas no me ayudarán en el fuego, pero te beneficiarán a ti. Después de esto, no podrás recibir más bien de mí, excepto el ejemplo de mi muerte, que te ruego que tengas en mente, pues aunque sea amargo para la carne y aterrador a juicio de los hombres, es la entrada a la vida eterna que nadie poseerá si niega a Cristo Jesús ante esta generación malvada. Tras la muerte de Hamilton, la noticia de este cruel acto se difundió rápidamente y alguien advirtió a Biden que si tenía la intención de quemar a más personas, debería hacerlo en sótanos, porque el humo de Patrick Hamilton había infectado a tantos como a aquellos a quienes alcanzó. En 1534, Biden y sus cómplices lograron condenar y ejecutar en la hoguera a tres testigos protestantes más: Norman Gurley, David Strayton y Henry Forrest. En 1538, cinco protestantes fueron quemados en un solo fuego en Edimburgo, cuatro de ellos siendo ex eclesiásticos católicos romanos. Ese mismo año, dos protestantes, uno de los cuales había sido fraile, fueron quemados en Glasgow. James Biden persiguió a los protestantes tanto como pudo, pero pronto fue llamado a rendir cuenta de sus actos, pues murió en 1539. Su sobrino, David Biden, había servido bien al Papa negociando un matrimonio entre el rey James de Escocia y María de Guisa, y el Papa lo recompensó haciéndolo cardenal. Tras la muerte de James Biden en 1539, David Biden fue nombrado arzobispo de San Andrew. En 1543, el cardenal Witten logró la condena por herejía de cinco hombres y una mujer en Perth. Los hombres fueron ahorcados y la mujer ahogada. Después de esto, otros fueron perseguidos y algunos ejecutados en varios lugares de Escocia. En 1546 tuvo lugar otro notable martirio, el de George Wishart. Wishart se había atrevido a enseñar la lengua griega en Escocia, lo cual desagradó al obispo de Brechin. Wishart fue llamado a rendir cuentas por sus actos, pero fue a Inglaterra, tras lo cual fue excomulgado y proscrito. Residió durante un tiempo en la Universidad de Cambridge. En 1544, Wishart regresó a Escocia y comenzó a predicar doctrinas protestantes. El cardenal Witten pronto se enteró de esto e inició un proceso en su contra.
Wishart fue acusado de herejía bajo 18 cargos, todos los cuales respondió con pruebas de las Escrituras, pero a pesar de ello fue condenado unánimemente por el clero católico y sentenciado a ser ejecutado en la hoguera al día siguiente. El cardenal Biden observó los sufrimientos del mártir desde una ventana. A pesar de estas persecuciones y quizás incluso debido a ellas, el protestantismo continuó propagándose en Escocia, y el día en que Escocia se libraría de la tiranía espiritual de la Iglesia de Roma se acercaba rápidamente. 2. John Knox, el líder de la Reforma. En el momento del martirio de George Wishart, John Knox había estado acompañando a Wishart y portaba una espada en su defensa. Knox deseaba acompañar a Wishart a su juicio, pero este se lo prohibió diciendo: "Vuelve con tus alumnos. Una víctima es suficiente para un sacrificio". En la primavera de 1547, un grupo de nobles y caballeros protestantes tomó el castillo de San Andrew y se atrincheraron en él como protección contra el poder del clero católico. A principios de abril de ese año, Knox entró en el castillo, influenciado sin duda tanto por simpatía hacia los que estaban en él como por prudencia, lo que le llevó a buscar refugio de las hostilidades de la jerarquía. Poco después de la llegada de Knox, los que estaban reunidos allí le hicieron un llamado solemne para que fuera su ministro. Al igual que Calvino, cuando Farel lo urgió a quedarse y ayudar en la obra de Ginebra, Knox se sintió abrumado por la responsabilidad que implicaba dicho llamado, pero no se atrevió a rechazarlo, por lo que comenzó su trabajo como ministro del Evangelio de Jesucristo. No tardó mucho en que Knox hiciera un ataque audaz contra la Iglesia de Roma. Hasta ese momento, gran parte de las controversias entre el catolicismo y el protestantismo se había centrado en detalles como formas y ceremonias. Knox fue al corazón del asunto y proclamó valientemente que la Iglesia de Roma no era una verdadera iglesia, sino el anticristo. No permitió ninguna apelación a un estándar diferente al de la palabra de Dios y propuso nada menos que la reconstrucción completa del sistema doctrinal y eclesiástico de Escocia sobre la base de las Escrituras y solo las Escrituras. El partido católico obtuvo ayuda de Francia y atacó el castillo de San Andrew por tierra y mar, logrando su rendición el 31 de julio de 1547. Según los términos de la rendición, se garantizaba la vida y la libertad de los defensores del castillo, pero después de su entrega, los católicos violaron esos términos y los prisioneros, entre ellos Knox, fueron enviados a Francia, donde fueron obligados a servir como esclavos en galeras. Cuando finalmente fue liberado, Knox fue a Inglaterra, donde se le ofreció el cargo de obispo de Rochester. Sin embargo, lo rechazó y se dirigió al continente, donde por un tiempo ministró a una iglesia protestante en Frankfurt. Más tarde se trasladó a Ginebra y permaneció allí hasta 1555, cuando regresó a Escocia. Tras su regreso a Escocia, Knox retomó su trabajo de reforma, buscó a miembros de la nobleza conocidos por sus simpatías hacia el protestantismo y conferenció con ellos. Pronto, el clero católico lo atacó y fue convocado a comparecer ante ellos en Edimburgo el 15 de mayo de 1556. Cuando llegó el día, Knox apareció, pero bien respaldado por numerosos amigos. El clero católico se alarmó y no celebró juicio alguno. Knox aprovechó la oportunidad para predicar públicamente el Evangelio en Edimburgo. En julio de 1556 regresó a Ginebra. El 2 de mayo de 1559, Knox regresó a Escocia por última vez. Podemos estar seguros de que el clero católico no se alegró de su regreso. Existe una tradición, probablemente no auténtica, de que un consejo católico que estaba a punto de juzgar a varios protestantes se dispersó al enterarse de la llegada de Knox a Escocia. El 16 de junio, Knox predicó en San Andrew, aunque era consciente de un complot para asesinarlo allí. A los que temían por su seguridad les dijo: "En cuanto al peligro que pueda sobrevenirme, que nadie se preocupe. Mi vida está en custodia de aquel cuya gloria busco. No deseo la mano ni el arma de ningún hombre para defenderme, solo pido audiencia. Si se me niega aquí en esta ocasión, debo buscarla en otro lugar". Durante 4 días, Knox predicó en San Andrew contra el papado y sus palabras fueron tan convincentes que los magistrados y el pueblo decidieron establecer el culto protestante en la ciudad de inmediato.
Retiraron las imágenes y cuadros de la iglesia y destruyeron los monasterios. El arzobispo de San Andrew corrió a informar a la reina regente. Todo lo que se sabe de Knox demuestra que fue un hombre intrépido y enemigo de los compromisos. Cuando la Asamblea General se reunió en 1561, Myland de Lettington objetó argumentando que era ilegal celebrar dicha reunión sin el consentimiento de la reina. Knox respondió: "Quitadnos la libertad de reunirnos y nos habréis quitado el Evangelio. Si la libertad de la Iglesia debe depender de su autorización o desaprobación, no solo nos faltarán asambleas, sino también la predicación del Evangelio". Estas palabras pronunciadas por Knox en una época tan temprana demuestran su fuerte oposición al control de la Iglesia por el Estado, lo que más tarde se llamaría erastianismo. Gran parte de la historia posterior de la Iglesia de Escocia fue una lucha por obtener y mantener la libertad reclamada por Knox como un derecho inherente de la Iglesia. En 1563, Knox denunció públicamente la idea de que la reina de Escocia debería ser permitida por la nobleza para casarse con un católico. Knox fue convocado a comparecer ante la reina en consejo y se produjo un intercambio de opiniones entre él y la reina. La reina María intentó intimidarlo con amenazas y lágrimas, pero Knox permaneció firme y no cedió. En esa ocasión, la nobleza persuadió a la reina para que no procesara a Knox. Más tarde, Knox fue juzgado por un tribunal especial debido a una carta que había escrito alegada como traicionera. Durante el juicio, Knox se defendió hábilmente. Las acusaciones principales eran que había convocado ilegalmente a los súbditos de la reina y que había acusado a la reina de crueldad. Después de escuchar el caso, Knox fue absuelto por una amplia mayoría, lo que constituyó una gran victoria para la causa de la reforma en Escocia. John Knox murió el 24 de noviembre de 1572 y su funeral se celebró el 26 de noviembre. Mientras bajaba el cuerpo de la tumba, Morton, el regente, miró dentro de la tumba abierta y dijo: "Ahí yace aquel que nunca temió el rostro del hombre". Knox fue un gran hombre, un gran patriota y un gran cristiano. Número 3. La abolición legal del catolicismo romano. El primer acto legal encaminado hacia la reforma en Escocia tuvo lugar en 1542, cuando el Parlamento escocés, a recomendación de Robert Lord Maxwell, promulgó contra la protesta del clero católico, que es lícito que los súbditos lean la Biblia en lengua vernácula. Este acto no hacía lícito leer la Biblia en lengua vernácula en sentido de conferir un privilegio que el Estado pudiera conceder o denegar, simplemente reconocía un derecho ya existente y por tanto hacía imposible que la jerarquía católica procesara a cualquier persona por simplemente leer una versión vernácula de la Biblia. El Parlamento escocés se reunió el 8 al 27 de agosto de 1560 y abordó seriamente la parte legal del trabajo de la reforma. A solicitud de este Parlamento, la Confesión de Fe de los Escoceses fue redactada por los 6 Johns: Knox, Spottiswoode, Willock, Rowe, Douglas y Winrar. Este notable documento fue redactado en 4 días, mientras el Parlamento estaba en sesión, y contenía un preámbulo, 25 artículos y una conclusión. Es una buena declaración de doctrina reformada, aunque por supuesto no tan completa y precisa como las confesiones reformadas posteriores. La confesión fue ratificada por el Parlamento en 1560 y siguió siendo el estándar doctrinal reconocido de la Iglesia de Escocia durante más de 80 años, hasta la adopción de la Confesión de Fe de Westminster en 1647. El mismo Parlamento, el 24 de agosto, aprobó una ley para la abolición del Papa y su usurpada autoridad en Escocia, y una ley contra la misa y los que le dicen y la oyen, y también una ley que derogaba todas las anteriores leyes parlamentarias contrarias a la palabra de Dios, es decir, toda la legislación anterior pro-católica y antiprotestante. Este cuerpo de legislación fue enviado a Francia para la aprobación del rey y la reina. Sin embargo, esta fue rechazada. Los protestantes en Escocia consideraron que las leyes eran válidas sin el consentimiento real. Esta legislación abolió el catolicismo romano en Escocia y despejó el camino para la reforma.
La siguiente legislación importante que afectó a la reforma se promulgó en 1567. El 19 de abril, el Parlamento aprobó una ley que garantizaba a los súbditos protestantes inmunidad frente a lesiones civiles. El 15 de diciembre, el Parlamento ratificó todas las leyes que se habían promulgado en 1560 contra el catolicismo y en favor de la reforma. Entonces, se legisló que en el futuro ningún príncipe podría ser admitido en la autoridad en Escocia sin prestar juramento de mantener la religión protestante y que todos los cargos, excepto aquellos hereditarios o vitalicios, podían ser ocupados únicamente por protestantes. La reforma afectó así no solo a la Iglesia, sino también al Estado. Se propuso que no solo la Iglesia de Escocia fuera una iglesia reformada, sino que la nación fuera una nación reformada. Número 4. El carácter de la Iglesia Reformada de Escocia, 1560-1567. La primera Asamblea General de la Iglesia de Escocia se constituyó en Edimburgo el 20 de diciembre de 1560. La asamblea consistía en 42 miembros, de los cuales solo 6 eran ministros. En ese momento solo había 12 ministros protestantes en toda Escocia. La asamblea se reunió por su propia autoridad inherente basada en las escrituras, sin ningún mandato o permiso del magistrado civil. Durante los siguientes 20 años, no menos de 40 asambleas se reunieron sin la presencia de un comisionado designado para representar al soberano. Un acto importante de la primera Asamblea General fue la adopción del primer libro de disciplina. Este documento fue redactado por los 6 Jones, quienes habían preparado la confesión de fe de los escoceses para el Parlamento. El primer libro de disciplina fue aprobado en 1561 por una reunión de nobles y burgueses, pero nunca recibió sanción legal del magistrado civil. Sin embargo, fue considerado un estándar aceptado por la Iglesia. La reforma se propagó rápidamente por toda Escocia y, aunque en 1560 solo había 12 ministros en todo el reino, en 1567 había 252 ministros, así como 467 lectores y 154 exhortadores. Los 7 años, desde 1560 hasta 1567, habían sido un periodo de lucha para el partido protestante en el Estado y la Iglesia reformada contra un gobierno determinado a socavar la Iglesia con artimañas. Durante este periodo, la Iglesia tenía una doble tarea: proveer la evangelización y el cuidado espiritual de la nación y defenderse de las tramas y ataques de Roma. Para 1567 la Iglesia de Escocia tenía la situación bien controlada y su Asamblea General poseía un gran prestigio en el reino. Número 5. La relación entre la Iglesia y el Estado, 1560-1567. El 25 de diciembre de 1567, la Asamblea General se reunió y nombró comisionados para reunirse con 6 miembros del Parlamento con el fin de determinar los asuntos eclesiásticos y la jurisdicción de la Iglesia. Durante 7 años, la Iglesia de Escocia había sido independiente del Estado y ahora se convirtió en establecida en cierto sentido. La Iglesia de Escocia no deriva su existencia de ningún acto del Parlamento, sino que fue reconocida por el Parlamento como poseedora y ejercitante de poderes inherentes y preexistentes. La autoridad de la Iglesia no se deriva del Parlamento ni del magistrado civil, sino de Cristo, la cabeza y rey de la Iglesia. El reconocimiento de la Iglesia por parte del Estado tuvo el efecto de ratificar y confirmar la autoridad de la Iglesia y de protegerla de los ataques de sus enemigos. Esto podría compararse con el reconocimiento diplomático que una nación extiende a otra. Tal reconocimiento no crea ni origina la autoridad del Estado que es reconocido, simplemente toma nota de un hecho y otorga reconocimiento formal y público a ese hecho. A diferencia de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia de Escocia no era una criatura del Estado, sino una autoridad espiritual coordinada con el Estado y soberana en su propio ámbito. Durante los primeros 7 años de su existencia, la Iglesia de Escocia ejerció poderes administrativos y judiciales supremos, erigió sínodos, creó presbiterios y sesiones y sancionó el cargo de anciano gobernante, todo ello en virtud de su propia autoridad inherente, derivada no del magistrado, sino de Cristo solamente. En 1567,
El Parlamento ordenó que la Iglesia tuviera el poder exclusivo de examinar y admitir ministros, aunque el derecho de presentación de patronatos laicos se reservaba a los antiguos patronos. Se nombraron comisionados por el Parlamento para determinar con mayor precisión qué causas entraban en el ámbito del juicio de las asambleas de la Iglesia. Aunque la Iglesia fue reconocida por el Estado y establecida como la única Iglesia legalmente reconocida en Escocia, exhibió un espíritu de libertad y autodeterminación bastante diferente de la actitud de las iglesias protestantes en aquellos países de Europa donde prevalecían los establecimientos erastianos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para estar atento a los próximos capítulos de esta maravillosa obra de Johannes Gerardus Vos, Los Pactantes Escoceses. Si deseas contribuir, también puedes hacerlo a través de cuenta Root o simplemente compartiendo este video. Muchas bendiciones.